Sierra de Historias, con Alberto Garín. Nicolás V, papa a mediados del siglo XV, ha sido considerado en la historia como el prototipo del papa renacentista. El principal motivo para recibir este calificativo tan positivo fue su pasión por los libros, que le llevó a configurar la nueva Biblioteca Vaticana. Sin embargo, esta es una interpretación errónea. Los papas, desde el siglo IV, habían vivido obsesionados por contar con una buena biblioteca y el archivo más completo posible. Lo que Nicolás V tuvo que hacer, en realidad, fue reconstruir una biblioteca que había quedado muy diezmada por el traslado de los papas a Aviñón, dado que allí quedaron buena parte de sus libros, y todas las vicisitudes posteriores al retorno desde Aviñón a Roma, el cisma de Occidente, el conciliarismo. Es cierto que Nicolás V tenía una pasión desenfrenada por los libros. En su juventud se dedicó a reunir todos aquellos que podía, y además fue capaz de traer buena parte de la Biblioteca Imperial de Constantinopla cuando ésta cayó en manos de los turcos, en 1453. Pero sería un error considerar que era la primera vez que un pontífice romano se preocupaba por construir una biblioteca. En realidad, insisto, lo que Nicolás V hacía era mantener una tradición que se remontaba al mero origen de los papas de Roma. El 31 de agosto de 1422 murió en el castillo de Vincennes, a las afueras de París, el rey de Inglaterra, Enrique V. 2 meses después, el 21 de octubre, murió en París el rey de Francia, Carlos VI. Por el Tratado de Troyes, firmado 2 años antes, a la muerte de Carlos VI, su sucesor había de ser el propio Enrique V, yerno del monarca francés, que se convertiría así en rey de Francia e Inglaterra. Enrique V dejó un niño de pocos meses como sucesor, el futuro Enrique VI, que también fue coronado rey de Francia. Pero Carlos VI, a su vez, también tenía un hijo, el futuro Carlos VII, que se había de enfrentar a las tropas de su sobrino, Enrique VI, por recuperar ese trono francés. Para arbitrar en todas esas convulsiones que se estaban viviendo en Francia a finales de ese verano de 1422, el Papa Martín V envió como su legado a Niccolò Albergati, por entonces obispo de Bolonia. Recordemos que Martín V había puesto fin al cisma de Occidente, quedando como único papa de toda la cristiandad latina. Es cierto que las dotes diplomáticas de Albergati no impidieron que los ingleses reabrieran el conflicto, tratando de acabar con el pretendiente francés. Recordemos que esta fue la etapa final de la Guerra de los 100 Años, que habría de concluir con el éxito definitivo de Carlos VII, que contó con la singular colaboración de Juana de Arco. Pero el Papa Martín V debió considerar que su legado, Albergati, había hecho los esfuerzos necesarios para volver a contar con su buen hacer en una nueva negociación. Esta vez, para poner fin al conflicto que enfrentaba a los Visconti de Milán contra una liga encabezada por Venecia y Florencia dentro de las llamadas Guerras de Lombardía. Esas guerras de Lombardía habían comenzado en 1424, cuando el duque de Milán, Filippo Maria Visconti, quedó como tutor del nuevo señor de Forlì, Teobaldo II, por entonces un niño de 9 años. Florencia y Venecia se aliaron contra el milanés. Inicialmente, Visconti logró derrotar a sus enemigos, pero para finales de 1426, Visconti apeló al Papa, quien envió al ya cardenal Albergati a negociar un acuerdo de paz. Albergati no logró esa paz. A comienzos de 1427, y con el apoyo del emperador Segismundo, los Visconti reiniciaron las operaciones militares. Pero además, el propio cardenal Albergati sufrió otro tropiezo en ese año de 1426, cuando los boloñeses le expulsaron de su obispado, que no habría de recuperar hasta tiempo después. Con todo, durante su episcopado en Bolonia, Albergati tuvo ocasión de promocionar a un joven erudito, Tommaso Parentuccelli.
Parentuccelli había nacido en la República de Génova en 1397. Hijo de un médico, desde muy joven tuvo afición por los estudios, lo que le permitió trasladarse a Florencia en 1415, donde con solo 18 años trabajó como preceptor de los hijos de la familia Albizzi, en ese momento una de las más destacadas de la ciudad. Pero en 1419 Parentuccelli se trasladó a Bolonia, donde se doctoró en teología, entrando al servicio de Albergati, quien lo consagró como sacerdote y le permitió formar parte del cabildo catedralicio. Gracias a la estrecha relación con el Papa Martín V, el cardenal Albergati logró que su pupilo Parentuccelli fuese enviado como diplomático al Sacro Imperio Romano Germánico y más tarde a Francia e Inglaterra, siguiendo en gran medida los pasos de su mentor. Fue entonces cuando Parentuccelli pudo dar rienda suelta a su pasión, los libros, que iba reuniendo allá donde viajaba. Martín V murió en 1431 y fue sucedido por Eugenio IV. El nuevo papa hubo de enfrentarse al conciliarismo, ese movimiento de algunos cardenales que consideraban que la autoridad del concilio ecuménico estaba por encima de la del papa. El nuevo concilio estaba reunido en Basilea, tal como había acordado el difunto papa Martín V. Pero los problemas no habían hecho más que comenzar para Eugenio IV, que en 1434 se vio obligado a huir de Roma ante el acoso de las turbas dominadas por la familia Colonna, una de las más poderosas de la ciudad eterna. Eugenio IV se refugió en Florencia, donde permanecería la mayor parte de los 10 años siguientes hasta su vuelta a Roma. Por el camino logró que el concilio se trasladase de Basilea a Ferrara para concluir en la propia Florencia. Con todo, una parte de los cardenales quedaron en Basilea, nombrando un nuevo antipapa, Félix V. Al tiempo que Eugenio IV trataba de poner fin al conciliarismo y mientras seguía exiliado de Roma, se le abrió al Papa un nuevo frente por su enfrentamiento contra Alfonso V de Aragón, que aspiraba a ser rey de Nápoles, frente al candidato favorito del sumo pontífice, Renato d'Anjou. Recordemos que en este enfrentamiento es cuando el erudito Lorenzo Valla, al servicio de Alfonso V, presentó en 1440 su investigación sobre la falsedad de la donación de Constantino, quitándole los derechos que los papas esgrimían para ser soberanos de Italia. Ya hemos hecho una sierra de historias al respecto. Fue durante el tiempo que Eugenio IV tuvo su corte en Florencia, cuando Tommaso Parentuccelli, nuestro coleccionista de libros, volvió a residir en esa ciudad. Allí tuvo ocasión de codearse con la élite intelectual florentina. Hemos de pensar que para el año 1434, Cosme de Medici el Viejo había regresado a Florencia tras un año de exilio en Venecia, un exilio propiciado por la familia Albizzi, aquellos para los que trabajó Parentuccelli en su juventud. Pero Cosme el Viejo se hallaba en buen trato con Eugenio IV y eso le permitió a Parentuccelli codearse con los eruditos y artistas que rodeaban a los Medici, como Leonardo Bruni, traductor al latín de algunos autores griegos, comenzando por Aristóteles y Platón, y que elaboró una notable historia de Florencia justificando la república oligárquica de los Medici. O Poggio Bracciolini, discípulo de Bruni, quien en su juventud se dedicó a recuperar algunos textos clásicos de, entre otros, Cicerón, Virgilio o Quintiliano, que recuperó en las bibliotecas de las abadías de Cluny o San Galo. O Ambrogio Traversari, traductor de algunos destacados teólogos de la Iglesia bizantina. O el mismísimo León Bautista Alberti, un arquitecto a quien Parentuccelli ya había tratado a su paso por Bolonia. En 1443 murió el cardenal Niccolò Albergati y su discípulo Parentuccelli fue nombrado nuevo obispo de Bolonia. Pero el Papa Eugenio IV tenía otros planes para Parentuccelli, a quien volvió a enviar a negociar al Sacro Imperio con objeto de poner fin
a los últimos restos de conciliarismo que quedaban en Alemania. Parentuccelli lo logró y fue nombrado cardenal en 1446. Para ese entonces, Eugenio IV ya había regresado a Roma y trataba de renovar la ciudad trayendo las modas que había visto en Florencia. Así, logró que el filarete terminase las nuevas puertas de la Basílica de San Pedro o hizo que acudiesen Fra Angelico y Jean Fouquet, a quienes quería encargar una serie de nuevas decoraciones pictóricas para el Vaticano. Pero Eugenio IV murió en febrero de 1447, dejando muchas de sus obras inconclusas. Para sucederle, fue nombrado el cardenal Parentuccelli, que se convirtió en Nicolás V. Entre los primeros logros del nuevo papa estuvo la firma del Concordato de Viena de febrero de 1448. Este concordato venía a ratificar aquella embajada que Parentuccelli había hecho 2 años atrás al imperio. No solo ponía fin al conciliarismo, sino que el papa recuperaba buena parte de los privilegios perdidos en Alemania, al tiempo que conseguía la renuncia del antipapa Félix V, que había logrado subsistir en gran medida por el favor imperial. Con todo, Nicolás V, tras contar con el visto bueno del emperador Federico II, hubo de ir negociando con cada uno de los príncipes alemanes hasta lograr el visto bueno de todos, en muchos casos a regañadientes. En este ambiente de éxito moderado es donde Nicolás V lanzó su programa de mejora para Roma en general y el Vaticano en particular. El Papa quería aprovechar el hecho de que 1450 era año santo, y con objeto de celebrar ese jubileo, Roma se iba a llenar de peregrinos recorriendo las numerosas iglesias de la ciudad buscando la indulgencia plenaria. De esta forma, Nicolás V pretendió mejorar la ciudad para los romanos, bastante descuidada ante la ausencia de los papas, y que esas mejoras pudieran ser financiadas gracias a la afluencia de peregrinos. Comenzó por acondicionar las diferentes iglesias romanas, para lo que hizo llamar a un grupo heterogéneo de artistas, entre los que había aquellos que se mantenían en la tradición medieval, como Antonio Vivarini, Bartolomeo di Tommaso o Benedetto Bonfigli, con otros que ya se habían apuntado a las modas clásicas, como Andrea del Castaño o Piero de la Francesca. Fue entonces cuando llegó a Roma el flamenco Roger van der Weyden, a quien se le atribuye la introducción de la técnica del óleo en la pintura italiana, aunque quizás Jean Fouquet, a quien vimos antes trabajando para Eugenio IV, ya lo hubiera mostrado a sus colegas italianos. Nicolás V, además, rehizo las murallas urbanas y, sobre todo, rehabilitó el sistema de distribución de aguas que databa de los tiempos del Imperio Romano. Destaca el trabajo que había de efectuarse sobre el Aqua Virgo, un acueducto del siglo I a.C., que había de ser rematado por una fuente diseñada por Alberti, en el mismo emplazamiento donde hoy tenemos la Fontana de Trevi. La colaboración entre Alberti y Nicolás V, pese a la amistad que les unió, parece que no fue más allá de esta obra hidráulica. Es cierto que cuando Alberti presentó su Tratado de Arquitectura en 1452, el De Re Aedificatoria, se lo dedicó al Papa, pero el arquitecto era un tanto crítico con las obras papales. Alberti soñaba con resucitar la vieja Roma, mientras que Nicolás V se iba conformando con recuperar restos de las ruinas romanas que aprovechaba para parchear los monumentos que iba arreglando. Pero más allá de las intervenciones urbanas, la principal apuesta arquitectónica y artística de Nicolás V fue el Palacio Apostólico, que comenzó a construir al noreste de la Basílica de San Pedro, en el sector que hoy encontramos en torno al Patio del Papagayo. La idea era que la sede de los papas se alejara del centro de Roma y se vinculara con más fuerza al Vaticano de San Pedro, es decir, tal como ocurre hoy. Con todo, esta idea de concentrar el poder pontificio en el Vaticano no fue asumida de manera inmediata por sus sucesores. Así, Paulo II, papa entre 1464 y 1471, se hizo levantar otro palacio apostólico, el Palacio Venecia, cerca del Capitolio, pero fuera del Vaticano. El Palacio Apostólico de Nicolás V
había de estar constituido por sus apartamentos privados, que habían de incluir un oratorio propio, así como su estudio personal al que había de vincularse la rehecha Biblioteca Vaticana. El oratorio es la conocida como Capilla Nicolina, una estancia cuya decoración fue encargada a Fray Angelico y sus discípulos, que crearon 2 series de frescos. Recordemos que Fray Angelico ya había llegado a Roma en tiempos de Eugenio IV. La primera serie estaba dedicada a San Esteban, diácono del siglo I que fue martirizado en Jerusalén, y la segunda serie dedicada a San Lorenzo, otro diácono, pero del siglo III, martirizado en su caso en Roma. La elección de los temas por parte de Nicolás V no fue gratuita. Por un lado, los restos de ambos santos se encontraban en la iglesia romana de San Lorenzo Extramuros, pero además, la historia de los 2 diáconos fue sabiamente aprovechada por el Papa. San Esteban fue martirizado después de debatir con el Sanedrín de Jerusalén y hacerles ver que no seguían la palabra de Dios. Nicolás V quiso hacer una comparación entre el Sanedrín judío y los conciliaristas de Basilea, poniéndose el propio Papa como un perseguido por los injustos, como ya le ocurriera a San Esteban. En el caso de San Lorenzo, el diácono fue condenado tras negarse a entregar los bienes de la iglesia al emperador, pues los había repartido previamente entre los pobres. Que el emperador solicitase a San Lorenzo esos bienes se había dado tras el martirio del Papa Sixto II, al que servía San Lorenzo. En las pinturas de Fray Angelico, Sixto II aparece con el rostro del Papa Nicolás V, quien de nuevo aprovechó una historia del santoral para criticar los eventos de su tiempo, pues él, Nicolás, había tenido que pelear con los emperadores para que le permitieran recuperar el dinero de la Iglesia alemana, que el Papa consideraba necesario para sus obras. Pero junto a su capilla privada, la gran obsesión de Nicolás V fue rehacer la Biblioteca Vaticana, habilitando un espacio al respecto dentro de su nuevo Palacio Apostólico, que no es donde hoy encontramos esa Biblioteca Vaticana. Los papas habían ido reuniendo todo tipo de documentos y códices desde el siglo IV en una incipiente archivo-biblioteca situada en su Palacio de Letrán. Desde el siglo VI, el Primicerius Notariorum, el secretario del Estado papal, se había hecho cargo de la supervisión del archivo, y desde el 784 tenemos documentado el puesto de bibliotecario. El primero se llamaba Teofilato. Es cierto que los avatares sufridos por Roma a lo largo de la Alta y la Plena Edad Media fueron afectando a la biblioteca, que hubo de buscar nuevos fondos con regularidad. Entre los más destacados, la colección de manuscritos griegos de Federico II, reunida en la primera mitad del siglo XIII por este emperador de carácter extravagante y vasta cultura, autor el mismo de algunos tratados. Pero comenzó entonces el enfrentamiento entre el papado y los reyes de Francia, que había de concluir con el traslado de la sede pontificia a Aviñón. En septiembre de 1303, cuando Bonifacio VIII cayó preso de las tropas francesas en Anagni, la biblioteca en Roma sufrió un primer saqueo. En 1310, el nuevo Papa Clemente V ordenó trasladar la parte más valiosa de la colección desde Roma a Asís para luego enviarla a Aviñón. Por el camino se produjo un nuevo saqueo. Con todo, los pontífices lograron reunir una cantidad notable de documentos en su nueva sede aviñonense, la mayor parte de los cuales se quedaron allí cuando Gregorio XI regresó a Roma y hoy están en la Biblioteca Nacional de Francia. Hubo entonces que comenzar a rehacer la Biblioteca Vaticana, con algunos libros que habían quedado en Roma, los pocos que regresaron de Aviñón y, sobre todo, la colección que logró reunir Nicolás V, que llegó a juntar más de 1.200 documentos. Para ello, a los libros que el propio Nicolás V había obtenido en sus viajes de juventud, sumó los que logró rescatar de la Biblioteca Imperial de Constantinopla tras la caída de esta ciudad en manos de los turcos en 1453, labor que encomendó al gramático Alberto Enoch d'Ascoli. Pero además, Nicolás V quiso favorecer la difusión del conocimiento, para lo que encargó a Lorenzo Valla la traducción directa de los textos griegos reunidos, clásicos y cristianos, directamente al latín. Hemos visto antes cómo Valla había servido a Alfonso de Aragón en Nápoles contra el Papa Eugenio IV al desmontar la falsa donación de Constantino. Pero con ese conflicto napolitano resuelto,
Nicolás V no tuvo inconveniente en contratar a Valla, mientras su trabajo sobre la nación de Constantino quedaba en el olvido por 7 décadas. Es cierto que la fundación oficial de la Biblioteca Apostólica Vaticana le habría de corresponder al Papa Sisto IV, con la emisión de la bula Ad Decorem Militantis Ecclesiae de 1475. Pero el trabajo más difícil, reconstruir la biblioteca, ya había sido realizado por su predecesor Nicolás V. Esa reconstrucción de la biblioteca le ha valido a Nicolás V en la historiografía el ser considerado como el prototipo de papa humanista, considerando el humanismo como un movimiento antropocéntrico que daba protagonismo al hombre frente al teocentrismo medieval que supeditaba todo a Dios, y como mejor prueba de ese antropocentrismo, la vuelta al mundo clásico grecorromano. A partir de esa definición muy simplificadora del llamado humanismo renacentista, hemos de preguntarnos si Nicolás V fue un humanista. Es cierto que contrató artistas apuntados a la moda clásica, comenzando por Fra Angelico, pero también otros enraizados en la tradición medieval. Es más, Fra Angelico pudo seguir las formas clásicas, pero para representar motivos cristianos. Nicolás V además contó con los servicios de eruditos como Lorenzo Valla, apasionado por la literatura clásica, pero que también tradujo textos teológicos de la Iglesia bizantina. La obra más significativa de Nicolás V fue la reconstrucción de la Biblioteca Vaticana, pero esa biblioteca había sido uno de los bienes más queridos de los sucesivos papas desde el siglo IV. En ningún momento los papas habían dejado de tener bibliotecas a lo largo de toda la Edad Media. El mundo clásico no había sido olvidado durante esa Edad Media, sino continuamente admirado y reinterpretado. En ese sentido, Nicolás V no fue muy distinto a sus predecesores. Su objetivo era cantar las glorias de la Iglesia Católica y sobre todo de su jerarquía, para lo que no dudaba en apelar a la sabiduría pagana o a la cristiana, y al mismo tiempo utilizar las modas artísticas más de vanguardia, a lo que añadió su ingente apetito por los libros. Pero no llegó a tener un verdadero programa artístico como el que sí concibieron medio siglo después los papas del Alto Renacimiento, Alejandro VI Borgia, Julio II o los papas Medici, quienes sí llevaron a cabo una elección consciente de artistas y obras de arte con los que, y quizás por última vez, los papas pretendieron ser la cabeza religiosa y política de la cristiandad occidental al modo de los antiguos emperadores romanos. Pero eso es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.